Bienvenidos a Tu Brújula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arrancamos. Hola, espero que estén muy bien, me da muchísimo gusto el estar una vez más aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un tema súper padre y una invitada muy especial que nos estará acompañando el día de hoy. El tema de hoy es diferencias entre flujo de efectivo, utilidad y rentabilidad. Y para eso les traje, como ya les mencioné, una invitada muy especial que me da muchísimo gusto que esté aquí el día de hoy. Se las presento, ella es Karina Zazueta. Actualmente ella es mi maestra dentro de la licenciatura donde estoy estudiando, que es Finanzas y Banca. Y bueno, la dejo que se presente un poquito para que arranquemos con el tema. Hola Ivana, gracias. Pues sí, como Ivana ya les comenta, mi nombre es Karina Zazueta. Soy docente, por supuesto, en la Escuela Bancaria y Comercial. Soy licenciada en Contaduría Pública, tengo una especialidad en auditoría, una maestría en administración con enfoque en ingeniería financiera y una especialidad en finanzas corporativas. Entonces, verán que para mí las finanzas es un tema que me apasiona y me rige. Y pues bueno, soy fundador de Zazueta Consultoría, un despacho donde nos especializamos a apoyar a pequeñas y medianas empresas, empresas familiares también, en precisamente este tipo de temas financieros como el que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, Ivana, por la invitación. No, hombre, ni sé qué, me da muchísimo gusto que esté aquí. Y bueno, para platicarle un poquito, en este espacio nos gusta muchísimo hablar acerca de estos temas justamente financieros. Y siento que este tema, si no me deja mentir, Miss, un poquito va más enfocado como a ciertos emprendedores que necesitan saber como esos temas súper importantes, ¿no? Que inclusive también ya empresas grandes, aunque pueden entenderlo un poco mejor, hace mucha falta, yo creo que una inclusión en estos temas en general, ¿no? Sí, exacto. Es un tema que le interesa mucho a los emprendedores, sobre todo los que están pensando en emprender o ya tienen un emprendimiento caminando, y también a los pequeños, medianos empresarios que ya pueden tener un negocio bastante consolidado a la mejor de años y que a veces, por increíble que parezca, siguen sin entender estos temas que parecieran básicos. Y por eso es que ojalá esta oportunidad se la den de escuchar estos temas, tanto emprendedores como empresarios ya consolidados. Es para todos. Claro, perfectísimo, Miss. Pues arranquemos con el tema entonces. Fíjate que siempre que empiezo a hablar de este tema como punto prioritario, como punto de partida, siempre empiezo platicando sobre la diferencia entre contabilidad y finanzas. Mucha gente que ya tiene negocios o que tiene emprendimientos no tiene bien clara esa diferencia. Los que nos dedicamos al tema financiero, pues sí, nos queda claro que finanzas y contabilidad no es lo mismo, Claro. pero no para toda la gente. ¿No? Si tú conoces algún emprendedor o algún pequeño, mediano empresario, casi siempre piensan que por tener un contador y su parte fiscal clara, significa que van a tener finanzas claras, y no es así. Hay ciertas diferencias. Entonces, empezando por este tema, me gustaría comentar que, bueno, el significado, la definición, digamos, de contabilidad, pues es una disciplina que marca esas normas donde tú ordenas, catalogas, clasificas tu información fiscal, ¿no? Todas tus operaciones del día a día y las lleva a cabo un contador, puede ser un despacho externo o un contador interno. Entonces, el contador lo que va a hacer casi siempre es abrazar tus temas fiscales, ¿no? Y eso es sumamente importante, pues que desde que eres emprendedor te acostumbres a pues estar en orden con el fisco, tener esa parte bien abrazada. Las finanzas no las lleva siempre el contador. A veces me dicen, oye, pues mira, te presento a mi área de finanzas. Es el contador haciendo contabilidad, o a lo mejor es el área de tesorería haciendo pagos, Claro. pero tampoco es un área de finanzas. Finanzas lo que hace es un poco planear
es un poco estar antes de que sucedan los hechos. El contador normalmente es el último eslabón de esta cadena al que le envías tu información de las operaciones que ya realizaste, ordena, cataloga y manda fisco, ¿no? El financiero, su papel debería de ser un poco anteceder, un poco planear, estar al frente, estar jalando los hilos hacia donde los dueños quisieran llevar a la empresa y pues bueno, se centra en el análisis de hechos futuros o debería las finanzas centrarse en el análisis de hechos futuros. Entonces, con este punto de partida, ya podríamos ahora sí empezar a entender las diferencias entre qué es flujo de efectivo, qué es utilidad y qué es rentabilidad. Sí, yo creo que es una parte súper importante que también, como usted lo comenta, ¿no, Miss? Varios emprendedores o personas inclusive que ya tienen medianas empresas y yo lo vivo con varios de mis clientes que estamos cerrando negocio o algo por el estilo y me dicen, no, ¿sabes qué? Déjame checarlo con mi contador, ¿no? Y yo, a ver, o sea, estamos tocando temas financieros, ¿no? Productos de inversión y demás, ¿no? A lo mejor tu contador podría tener un poquito de noción de lo que estamos hablando, ¿no? Por ser tema un poquito contable, ¿no? Pero yo creo que ya indagando muchísimo más en el ámbito financiero, hay que aprender a diferenciar muy bien, como usted lo menciona, para que entonces la rentabilidad, sobre todo de nuestro negocio, de nuestra empresa, o más que nada los planes estratégicos que vemos a futuro, que queremos que se logren, pues sean muchísimo más direccionados y mucho más eficientes. Así es, así es. A veces, si la empresa es muy pequeña, hay momentos en los que dices, oye, pues no puedo contratar un financiero, ni traer tampoco, desarrollar esa área de finanzas, porque pues soy demasiado pequeño, ¿no? A lo mejor no Claro. tengo esa capacidad todavía. Sin embargo, para eso son este tipo de oportunidades de decir, bueno, empiézate a empapar, tú como dueño de negocio o como líder de estos proyectos, empiézate a empapar de estos temas para que puedas saber hasta dónde te va a poder ayudar el contador y que tú tengas los cimientos necesarios para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, empezando un poco con estos tres bloques que siempre rigen a la empresa, que es flujo de efectivo, utilidad y rentabilidad, pues bueno, empecemos a hablar un poco de la definición de lo que es flujo de efectivo. Y es de los temas más importantes para cualquier empresa porque pues es las entradas y salidas de dinero de tu negocio. Y siempre les he dicho, el flujo de efectivo es el rey, es el que rige, es la sangre del negocio y es al que debemos de cuidar sí o sí, ¿no? Porque imagínate una empresa que de pronto se quede sin flujo efectivo o sin dinero en el banco para pagar nóminas, me quedo sin dinero en el banco para pagarle a mis proveedores. Sabemos que esas son situaciones sumamente difíciles y que conllevan una serie de consecuencias muy graves, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, centrémonos en que el flujo efectivo son entradas y salidas de dinero. Si tú que nos estás escuchando dices, oye, yo no tengo ni idea de cómo armar un flujo de efectivo, empieza en una hoja de Excel, no necesitas un software totalmente especializado, Ni en complejo. donde ni complejo, ¿no? Excel siempre es una buena herramienta. Hay ciertas aplicaciones ya en los celulares, sobre todo en finanzas personales, que te Sí. pueden también ayudar, si quieres empezar por ahí, con temas de flujos de efectivo en tus finanzas personales y después llévalos hacia tu empresa. Y pues ya para la empresa, pues sí, usa un Excelito. ¿Qué es lo que vas a poner ahí? Pues empieza a ver tu flujo de efectivo conforme lo vas utilizando. Es decir, a ver, esta semana cuántas entradas de dinero tuve. Así, tal cual, como las ves en el banco, catalógalas. Podrías irlas desmenuzando, en decir, ah, pues mira, estos son de los productos que vendo, esto es de los servicios que vendí, esto fue de aquella ciudad. Puedes poner ciertas categorías o puedes empezar tal cual con tus ingresos. Después pon tus egresos. En tus egresos vas a poner cuánto has pagado de nómina, eh, de luz, de agua, de servicios para tu empresa, renta. Tan solo el hecho de hacerlo, de sentarte, ver tu estado de cuenta bancario, si manejas efectivo, monedas y billetes, pues también ir anotando. Tan solo eso ya para ti es un gane.
te vas a empezar a dar cuenta de ciertas cosas. Y de verdad, yo me he acercado a empresas que no tenían absolutamente nada de nociones de flujo efectivo y cuando empezamos a registrar, se empezaron a dar cuenta de, oye, ¿en serio estoy gastando tanto en esto? Sí, es en serio. Oye, ¿en serio le estoy pagando cada semana eso a esta persona? De poquito en poquito, sí, es en serio. Se dan cuenta de muchísimas cosas. Entonces, si tú no lo has hecho en tu negocio o en tus finanzas personales, empieza a hacerlo. Cuesta un poco de trabajo al principio, pero no es imposible. Pásalo a un Excel y ya después te podrás ir evolucionando hacia otros softwares más especializados. Ahí vas a empezar a darte cuenta, una vez que ya lo hiciste histórico, ese es tu paso número 1, de ciertas, te vas a empezar a ver a tu empresa o tu negocio con otros ojos. Claro. Y después podrías empezarlos a proyectar. Oye, yo ya hice mi flujo de efectivo de estos últimos 3 meses, ya estoy viendo cómo me comporto, ahora sí puedo irme hacia futuro. Ahora sí podría decir, ok, yo estimo que voy a cobrar tanto el siguiente mes, tanto el siguiente mes, y voy a gastar de esa manera. Entonces, esa sería como que nuestros primeros pasos para que empieces a conocer tu flujo de efectivo, primero histórico y después proyectado. Flujo de efectivo, en resumen, entradas y salidas de dinero de tu empresa. No sé cómo vayamos hasta aquí, Ivana. Súper bien. Yo creo que hace muchísimo sentido lo que usted comenta y siempre lo que hemos comentado aquí es, si no lo haces contigo mismo, ¿cómo quieres reflejarlo entonces en tu empresa? ¿No? Porque algo tienen en común esas personas o estas empresas que no tienen un flujo de efectivo bien establecido y es que en sus finanzas personales no registran absolutamente nada, ¿no? Y es justamente lo que usted dice, o sea, simplemente si no lo haces a pequeño, tampoco lo harás a lo grande. Entonces yo creo que también un tip o algún consejo que les podemos dar a estas empresas o estos negocios que no cuentan con eso es, a ver, empieza con tus finanzas personales, con tus propios ingresos, con tus propios gastos y una vez que lo tengas ya sumamente controlado, ahora sí migras al tema de empresa o al tema de tu negocio, ¿no? Porque siento que aquí es un poquito más complejo que si una persona no lo hace de manera personal o de manera interna, va a ser muy difícil que lo pueda hacer a nivel de su negocio o a nivel de su empresa, ¿no? Y siento que es un tema que no solamente las empresas deben de hacerlo, sino cada persona, por muy poquitos ingresos o gastos tengas, pues ve haciendo el hábito de hacerlo, ¿no? O inclusive si eres un emprendedor o tienes pensado hacer un emprendedor, ponte a pensar si realmente esto que estamos comentando lo haces o no lo haces, ¿no? Y si no lo haces, pues es momento de que te pongas a hacerlo para que puedas pensar si es lo que en verdad vas a hacer o no, ¿no? Sí, sí, exacto, sobre todo porque tener esta disciplina te puede ahorrar muchos dolores de cabeza, porque imagínate si en las finanzas personales el hecho de gastar más, ¿no? De lo que tengo, porque me fui de fiesta, porque me compré algo que no me debía haber comprado, etcétera, si yo no empiezo a visualizarlo, si lo traslado esos malos hábitos de no ver el flujo efectivo hacia mi empresa, ya no estamos hablando de, ay, híjole, me endeudé un poquito de más, ¿no? Estamos hablando de, me quedé sin pagarle la nómina a mis empleados. Claro. Y eso es un tema muy, muy triste que me ha tocado verlo en muchas empresas, ¿no? Es que hoy no tengo para pagarle a mi proveedor y tengo aquí la mercancía, ¿y cómo le hago? Entonces, el hecho de poder hacerlo histórico, es decir, a ver, este es mi estado de cuenta de esta semana, ir etiquetando e ir armando, acumulando mis entradas y mis salidas. Puedes hacer cortes semanales, después cortes mensuales y lo más importante, migra hacia proyectarlo, migra hacia el futuro, para que tú puedas ahora sí centrarte en la cachucha, en esta forma financiera y decir, ok, las finanzas ya sé que se basan en la anticipación, en la planeación. En el momento en que tú ya conoces tu flujo de efectivo histórico, ya has visto cada mes tus entradas y tus salidas, y va a llegar un momento en el que te vas a sentir seguro para decir, pues proyecto mis entradas así. Yo los próximos meses voy a estar cobrando más o menos esto y voy a estar pagando más o menos esto de nómina, esto de comisiones, estos son mis gastos. Vas a conocer a tu empresa y la vas a ver de una manera integral. Entonces, y ahora sí, ya vas a poder hablar de un cimiento financiero
Aunque seas arquitecto, aunque seas chef, aunque seas abogado, ya estás hablando de, también tengo una formación financiera porque estoy viendo hacia futuro. Uh-huh. Claro. Entonces, pues bueno, eso es respecto a lo que te puedo platicar del flujo efectivo, es la piedra angular de cualquier empresa. Gracias a los flujos de efectivo vas a poder generar utilidades. Las utilidades normalmente son un enfoque un tanto más contable. Cuando el contador nos entrega un estado de resultados, cuando el fisco nos cobra algún impuesto, sobre todo el impuesto sobre la renta, lo está cobrando en base a la utilidad. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente es algo muy común que alguien me diga, oye, pues yo tengo tantas utilidades, pero no tengo dinero. Es que, ¿qué crees? No es lo mismo. No vayas a pensar que tu flujo efectivo y tu utilidad son la misma cosa. La utilidad es un término más contable y que viene desde un documento llamado, un estado financiero llamado estado de resultados. ¿Qué hay en ese estado de resultados? También tus ventas, tus costos, tus gastos, pero no tiene todas tus salidas de dinero. Te voy a poner un ejemplo. Oye, pues el fisco me está diciendo que tuve tanto de utilidad, pero yo tuve muchísimos gastos. ¿Qué crees? La mitad de esos gastos fueron no deducibles. ¿Qué significa eso? ¿Qué es no deducible? El fisco no te los puede considerar como gasto. Entonces no puedes disminuir tu utilidad gracias a esos gastos. ¿Pero cómo? Sí, pues es que los pagaste de una manera incorrecta, no pediste tu factura, no es un gasto estrictamente indispensable para tu empresa. Hay ciertos requisitos básicos que hay que observar para que el fisco pueda determinar eso como un gasto y efectivamente disminuir tu utilidad. Ingresos menos gastos es igual a utilidad. Y en base a tus utilidades es que normalmente se pagan impuestos. Entonces, no porque lo gastaste significa que para el fisco va a ser un gasto como tal, ¿sí me explico? Claro. Me pasó con un cliente que me decía, bueno, pues es que le acabo de comprar un vestido a mi esposa. Perfecto, ¿lo pagaste de tu tarjeta personal? No, lo pagué desde el dinero de la empresa. Tache, no puedes hacer esto, no puedes mezclar tus finanzas personales con los de la empresa. ¿Por qué? Porque lo metes en un problema como este. Es un gasto no deducible. El fisco te va a decir, perfecto, qué bueno que le compraste el vestido a tu esposa. Pero hasta ahí. Para mí no es un gasto, exacto. Oye, pero salió de mi dinero, salió de mi flujo efectivo. Sí, pero no es un gasto. ¿Sí me explico? Claro, no está en el giro de la empresa. No está en el giro de la empresa. ¿Acaso te dedicas a vender vestidos? No, pues no, en aquel entonces esta empresa, porque sí es un ejemplo real, no. Se dedicaba a vender tecnología de seguridad. Entonces, pues un vestido no era estrictamente indispensable para el giro. Ahí sí tienes que hablar mucho con tu contador para, a ver, contador, ¿cómo vamos en utilidades para que haga sentido, ¿no? Con lo que dice el flujo de efectivo. Ten cuidado cuando estás acostumbrado a pedir préstamos. Cuando estás acostumbrado a pedir préstamos en los bancos, cuando el banco te presta el dinero, es un ingreso en tu flujo de efectivo, claro, entró el dinero al banco, pero en tu estado de resultados no es un ingreso. No vas a pagar impuestos porque el banco te prestó dinero a la hora de que te deposita ese dinero. No es un ingreso gravable, le llamamos en contabilidad. Sin embargo, cuando tú empiezas a pagar ese préstamo, el capital que pagas tampoco es un gasto deducible. Ahí es donde también vemos esa diferencia entre flujo de efectivo y utilidades, sobre todo las fiscales, en las que, oye, pero ya le pagué, oye, le estoy pagando al banco 300,000 pesos al mes. Sí, pero tampoco lo puedes deducir, no forma parte de tu utilidad. Eso fue un préstamo y los pagos a capital tampoco. Entonces tenemos que ser conscientes de estas diferencias, de lo que sí puede ser una salida de dinero sin duda, pero que no precisamente va a jugar en nuestras utilidades. Entonces ahí es donde tenemos que empezarnos a formar en esa parte y hablando de utilidades, sí podríamos ir muy de la mano con el contador, teniendo comunicación con tu contador. Sí. Oiga, contador, quiero regalarle un vestido a mi esposa.
¿qué me recomienda, no? Sí, claro, porque yo creo que una parte o un error muy grande que hacen los emprendedores o los empresarios es justamente lo que usted comenta, ¿no? O sea, voy y compro el vestido y no le aviso a mi contador y no le pregunto y, ay, ¿cómo que no es deducible? ¿No? Entonces, yo creo que ¿Qué aquí, es eso? tanto el empresario como el contador tienen que estar súper de la mano para ver qué sí puedo, qué no puedo, cómo, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. porque muchas veces pasa que el contador nada más, por así decirlo, da las órdenes al empresario y haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero no está como tal muy empalmado o muy empapado con la contabilidad de su misma empresa, ¿no? Y solamente hace lo que el contador le dice y confían plenamente en el contador, ¿no? Y muchas Ujú, veces también pasa que el contador no muchas veces tiene este conocimiento meramente fiscal, ¿no? Que es igual ujú, o como una parte también un poquito separada en cuanto a la contabilidad, pero para eso también pues existen los fiscalistas, ¿no? Que se especializan y todo este tema, pero yo creo que aquí el ujú, error principal tanto de los emprendedores como los empresarios es no tener esta línea de la comunicación súper bien abierta para ujú. empalmarse en todo esto de la contabilidad de su propio negocio. Ujú. Sí, así es. Y la comunicación que tú tengas con él, muchas veces me ha tocado ver a muchos empresarios o emprendedores que le rehuyen un poco el tema, ¿no? Pero bueno, si tú quieres llegar a ser el director de una gran empresa y que ese negocio sí se convierta en una gran empresa, estás obligado sí así a tener un poco de conocimiento, no sin ser especialista, pero sí conocimientos básicos sobre finanzas y sobre contabilidad también, porque son los temas del día a día, ¿no? De tu empresa y pues lo que rigen los números en lo que te tienes que estar empapado. Entonces, tú debes de saber perfectamente, ser muy consciente de qué gasto es no deducible. Esa es como la base, ¿no? La base de los conocimientos contables. ¿Qué gastos sí puedo hacer deducible? Voltea a ver a tu contador, a ver, contador, ¿cómo está esto del no deducible? Explíqueme, ¿no? Regla principal, pues que los gastos que hagas estén directamente relacionados a tu empresa. Y en este caso del vestido, que pareciera un ejemplo muy burdo, pero fue real, no. Entonces, y así te puedo decir muchísimos ejemplos de muchísimos empresarios que tienen esa mezcolanza entre sus finanzas personales Y y las las finanzas de la empresariales. empresa que le hacen mucho daño a la utilidad, ¿no? Claro, Porque tú sacas el dinero, sale de tu flujo efectivo, pero en utilidad no. No es un gasto que puedas deducir y entonces sube tu utilidad, suben tus impuestos. Entonces hay que tener mucha disciplina y mucho control en ese aspecto. súper. Muy bien. Y pues bueno, el último eslabón, una vez que ya vimos flujo efectivo, entradas y salidas, ¿no? Es transparente, directo. Después viene la utilidad, que viene un tanto más filtrada, sobre todo muy regida por el tema fiscal, ¿no? En el que sí hay muchas reglas. No digo que en el flujo efectivo no, pero bueno, son entradas y salidas de dinero que clasificas. En las utilidades hay que tener cuidado, ¿no? Ya es un tema un poco más delicado porque puede impactar en tu tema fiscal, ¿no? De ahí se calcula los impuestos. Y después viene algo que se llama rentabilidad. Ese es el último eslabón de esta cadena, el tema de rentabilidad, que es un tema que sí está más ligado a finanzas. Cuando hablamos de rentabilidad, te vuelves a poner la cachucha financiera y dices, a ver, ¿cuál es la diferencia? Y yo siempre les pongo este ejemplo. A ver, tienes una inversión en un negocio X de 500 pesos y obtuviste una utilidad de 1000 en 6 meses. Tienes el negocio B, donde invertiste 250 pesos y obtuviste una utilidad de 1000 en 6 meses. ¿Cuál negocio fue más rentable? Pues obviamente el segundo, porque invertiste 250 pesos y obtuviste la misma utilidad en el mismo tiempo que del negocio primero en el que habías invertido 500, ¿no? La misma Claro. utilidad en el mismo tiempo. Entonces, podemos decir que la rentabilidad mete a la licuadora otros ingredientes. Mete las utilidades, es cierto, pero mete el tiempo y mete la inversión. Ahí es donde saca estos cálculos y decir, este negocio fue rentable o no fue rentable. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber si fue rentable? Pues voy a medir cuánto invertí,
cuánto obtuve, en cuánto tiempo. Son estos tres ingredientes lo que consideran la rentabilidad. Eso ya es una observación un tanto más macro, ¿no?, del negocio. Y ahora sí se saber cuánto invertiste. Yo, por ejemplo, a ti, Ivana, te podría decir, oye, invirtamos en este negocio, te va a dejar una utilidad de 100,000 pesos. Inmediatamente Ivana tendría que preguntarme, ¿cuánto me estás pidiendo de inversión? Sí, por ¿Y en supuesto. cuánto tiempo? ¿No? Oye, no me voy a ir nada más a que me engatuses con que son 100,000 pesos. ¿Qué tal si los vas a recuperar en 10 años? Me dice Ivana, no, gracias, no, paso. Sí. Esas siempre son como las reglas básicas. ¿Cuánto me estás pidiendo de inversión? ¿Y cuánto ¿Cuánto tiempo? voy a tener de utilidad y en cuánto tiempo, ¿no? Tengo que estar en ese negocio para poder recuperar mi inversión. Entonces, esa es ahora sí la óptica de la rentabilidad. Sí, yo creo que este es un tema también que varias personas confunden con utilidad, ¿no? Y me ha pasado que platicando, simplemente, no sé si usted misma ha visto el programa de Shark Tank, ¿no? Que muchísimas veces ahí les preguntan, a ver, ¿cuál es tu utilidad? Y o cuál es tu rentabilidad también para si invierto, en cuánto tiempo voy a tener Sí. de regreso mi inversión, ¿no? Y si vemos Ujú. estos programas, las personas se quedan así, ¿no? Sí, O sea, en plasmadas de que no saben absolutamente nada de su propio negocio, ¿no? Y ya es un así negocio que es. tiene, o sea, años y demás, ¿no? Y no saben explicarlo, ¿no? Sí. Es una problemática muy fuerte que ahorita nos podemos ir con Shark Tank, que es lo que vemos, ¿no? En los programas, Ujú. pero siento que Ujú. eso plasma muchísimo lo que realmente pasa en las pymes. Sí, así es. Sobre todo porque no fuiste capaz de calcular tú tu propia rentabilidad de este negocio. No, a ver, llevaste un registro en tu flujo de efectivo de cuánto has invertido, porque también inversión y gasto no es lo mismo. La inversión normalmente la hago de un inicio regularmente para echar a andar el negocio. Entonces, a ver, yo para poder echar a andar esta heladería, bueno, pues tuve que adecuar el local, ¿no? Para ponerle todo mi branding, tuve que contratar publicidad inicial, tuve que comprar materia prima de un arranque, tanto de mobiliario, todo lo que necesité gastar antes de alzar la cortina fue mi inversión. Una vez que la cortina arrancó, empieza a mi gasto operativo. Ahí ya empiezo a medir mis utilidades. Pero si yo no pude hacer esa separación de un inicio, no puedo medir qué tan rentable fue mi negocio. Y aún así hay gente que se avienta y trae a inversionistas sin haber medido Justo. su propia rentabilidad, ¿no? Sí, es súper Es, impresionante, ¿no? Porque sí, más que nada el común denominador en los emprendedores es buscar inversionistas, ¿no? Buscar levantar capital. Pero si no sí. tienes ni siquiera la definición clara de rentabilidad y la rentabilidad que le adjudica a tu propio negocio, ¿cómo quieres Ujú. entonces levantar el capital con los inversionistas, ¿no? Así es, sí, así es. Entonces, ahí es donde no debe ser un tema tan complejo si hay técnicas, obviamente yo ahorita puse un ejemplo pues bastante simple, ¿no? De invertí Sí, 500, claro. obtuve 1,000 en 6 meses. Sí se necesita disciplina, sobre todo para poder llevar un análisis de cuánto estoy invirtiendo y sobre todo, pues planearlo, hacerlo anticipadamente. Ok, voy a iniciar un negocio, les decía, una heladería, ¿cuánto necesito de inversión? Pues calculo, para esto, para esto, para esto, para esto, tengo que hacer una estimación de mis ingresos, una estimación de mis gastos y ver en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión. ¿Cuánto tiempo me va a tomar recuperar lo que yo invertí en un inicio? Ahí está mi rentabilidad. A eso se le llama precisamente rentabilidad y ahora sí tú puedes determinar si un negocio es rentable o no. Cuando alguien me dice, es que hoy yo tuve utilidades, soy rentable, no lo sé, no sé si eres rentable, cuánto tiempo te tomó llegar a esas utilidades, cuántas pérdidas traes acumuladas, Claro. ¿no? ¿Cuánto invertiste? ¿Sí me explico? La rentabilidad es un tema que abraza otros componentes muy interesantes como la inversión y el tiempo. Si llevabas 3, 4 años en pérdidas y hasta ahorita estás teniendo utilidades, muy probablemente no eres rentable todavía, hasta Por que esas supuesto. utilidades se sostengan lo suficiente para haber recuperado la inversión y dar más, ¿no? Dar algo Claro. adicional.
Pues muchísimas gracias ya para ir concluyendo ahora sí este tema y nuestro programa. Quisiera que usted nos compartiera a todos nosotros y a todos los que nos están escuchando unos tips para que justamente lo que hablamos el día de hoy les pueda servir muchísimo a esas personas que están buscando emprender. Tip número uno, básico, controla tus finanzas personales. Empieza desde ahí para que esta disciplina la puedas transmitir hacia tu negocio y no te lleves malos hábitos y los transmitas para ahí. Número dos, enfócate en tu flujo de efectivo. Empieza con tu flujo de efectivo histórico y después lo proyectas. Esos serían para mí los sí o sí tienes que cumplir antes de emprender. Súper. Pues otra vez, muchísimas gracias por el espacio que nos dedicó a todos nosotros. Muchas gracias por estar aquí y esperamos, o yo espero que próximamente nos podamos volver a conectar en algún otro tema tan interesante como el que hablamos el día de hoy. Claro que sí, a sus órdenes. Un abrazo para todos. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.